Muy buenas tardes, bienvenidos a Se ha Dicho, gracias por estar aquí en este pedacito de estudio donde, como ustedes lo ven y yo se los he explicado a lo largo de todos estos programas que estamos haciendo acá en el estudio, yo no llevo mi protector facial como el resto de mis compañeros de Televen porque yo estoy solita acá en el estudio. Hay una sola productora en el estudio que está bien lejos allá con su mascarilla, nuestro queridísimo técnico de audio que es un amor de niño que está como por el otro lado del estudio. Yo estoy solita y cada vez que tengo contactos con ellos, pues acá tengo mi protección y tengo todo lo necesario para la bioseguridad porque tenemos que cuidarnos todos. Queremos tenerlos en el estudio, pero vendrá el tiempo para tenerlos en el estudio. Mientras tanto, seguimos atendiendo todos sus casos a través de shdteleven@gmail.com, shdteleven@gmail.com. Nuestras redes sociales, @se ha dicho _televen, @se ha dicho _tv. Mi cuenta personal en Instagram, @monifernández con una Z y con una S. Allí tienen un link donde aparece un correo electrónico, ¿sí? Cuando ustedes se meten en ese link, en el correo electrónico, ese correo electrónico llega directamente a mi equipo y allí los contactan. Usted puede decidir si quiere una cita privada, que no es gratuita, pero es solidaria, puede escribirle a mis abogados solidarios, @abogasolidario. Y si quiere estar acá en el canal, como lo está haciendo el participante que vamos a tener ahora, usted por allí lo coloca y todo el equipo está pendiente de darles una oportuna respuesta. Bien, buenas tardes, Marcos Paredes, desde acá de la ciudad de Caracas. ¿Cómo está, Marcos? Bienvenido. Muy bien, doctora, muchas gracias. ¿Y usted cómo está? Muy ¿Cómo se bien, encuentra? muy bien, gracias a Dios con salud. Marcos, ¿de qué Muchas trata su gracias. caso? ¿Qué pasó? Bueno, doctora, yo tengo una propiedad con dos hermanos más conjuntamente, la cual está dividida en tres partes iguales. Esa propiedad consta de dos locales comerciales y dos apartamentos. Los dos apartamentos los tomó uno de los hermanos que no tenía vivienda. Y aparte de eso, los dos locales comerciales están alquilados. Y eso se divide entre tres. Y él no paga nada por la parte que él tomó. Y ese apartamento que queda ahí, yo le he pedido las llaves para alquilarlo, para mostrarlo, y él se niega, pues él no me da acceso a esa parte. Entonces él tiene esa parte, o sea, él está en ventaja, pues. Y hemos querido vender la casa porque, bueno, bajo esas circunstancias donde hay un ventajismo, no nos conviene. Y él se ha negado, él dice que sí, que está dispuesto a vender, pero cuando va la gente de la inmobiliaria le pone trabas, no le abre la puerta, él no paga alquiler, él no paga nada por estar ahí y cobra igual que los otros dos dueños, que somos nosotros, pues. Y Okay. bueno, se ha dado la tarea también un poco de a mí particularmente con los inquilinos. Nosotros somos hermanos, pero somos hermanos por parte de papá. Okay. Lamentablemente por la parte de mi mamá, que falleció, yo me quedé con un hermano especial que yo, bueno, lo tengo de hace 5 años conmigo bajo mi custodia, pues. Ok, Y una eso pregunta, me... Marcos, una pregunta. Ese inmueble está ya en copropiedad, es decir, en los papeles aparecen dos hermanos o tres. ¿Cuántos aparecen en los papeles? Oh, aparecemos tres por partes iguales. Ok, Tenemos compraventa, está registrado. ok, ok. Bueno, el catastro, el catastro se pagó hasta el año pasado y ahorita estoy haciendo los trámites para volverlo a pagar. Y bueno, yo me asesoré con un abogado, con un vecino, que es buen amigo y conoce más o menos el caso, y me dijo que había tres soluciones, ¿no? Una era la venta y repartición, otra era que ellos me dieran mi parte, y una tercera que era dividirlo en propiedad horizontal, lo cual yo ya averigüé en la alcaldía cuáles eran los trámites, pero bueno, lo que pasa es que la relación entre nosotros no es buena y Una pregunta. A nivel de los documentos que están registrados, supongo que eso aparece como una vivienda unifamiliar, es decir, aparece como una sola vivienda o ya está dividida. bueno, yo la verdad es que no sabría decirle, porque en el catastro aparece
Cuando nosotros alquilamos los locales aparece, se alquila el local uno, pero yo creo que eso es todo, está en una sola propiedad, pues. Entonces yo le propuse que la dividiéramos, pues, porque yo no puedo seguir, ellos cobran el alquiler, uno de los inquilinos pagó y yo tengo que, después que el inquilino paga, yo tengo que pasar una semana, 15 días para cobrar yo, porque ellos sí son hermanos de papá y mamá. Entonces conmigo se ha convertido como en una cuestión bien incómoda, tengo que llamarlo y entonces a veces son groseros, me dicen cosas por teléfono, no, que si yo no saqué una copia, que si él es más dueño de la casa porque la pintó, pero si él vivía ahí, ¿cómo pretende él que yo vaya y le pinte la casa si Y le estoy uno, dejando la... y uno de los apartamentos está vacío. O es decir, en uno vive él, el otro está vacío y los dos locales están alquilados. Es decir, que ustedes perciben es los dos locales Yo, como... Yo no sé si el otro está vacío porque él no me da acceso. Él me dice que que él no me da la llave porque él teme que yo lo voy a robar, que no sé qué, pero yo soy una persona íntegra, o sea, yo no tengo ni antecedentes ni nada de eso o sea, eso es una excusa. Él quiere tener, él como que alquila eso, yo no sé qué hace él con eso que está porque yo podría estar en el otro apartamento, yo podría hacer algo ahí, ¿me entiendes? Porque yo estoy desempleado. Y el otro, Yo hace y el otro hermano, es decir, los dos están de acuerdo en eso, es decir, ellos dos son los que perciben, administran, etcétera, el inmueble. bueno, sí, es así. ¿Y quién decidió o cómo decidieron ustedes que se iba a administrar esa propiedad? Es decir, ¿por qué sus dos hermanos tienen el control? ¿Cómo se decidió eso? Eso no se ha definido, pues, o sea, el control lo deberíamos tener los tres, ellos nunca, lo tienen ellos porque arbitrariamente, porque yo no le he dado ninguna, o sea, yo creo que hay uno que dice, yo no voy a, hubo una oferta para vender la vivienda y el que vive ahí dice, a mí no me alcanza eso para comprarme un apartamento porque yo no me voy a ir para un barrio, pero sí va a vivir ahí sin pagar alquiler, sin pagar servicios, porque los pagan los dos locales. Bueno, él me dice a mí que yo soy dueño nada más para cobrar, que yo no he sacado una copia. Cuando nosotros adquirimos esa vivienda, ahí habían dos inquilinos que estaban ilegal y lo denunciamos por el Tsunami. La abogada la conseguí yo, porque yo era taxista y conocí una doctora que me dijo, mira chico, a ti como que te puso Dios en mi camino, porque yo soy especialista en ese tema, una doctora de la defensa pública. Ok, vamos a irnos, Marco, me tengo que ir al receso antes que nos corte el Zoom. Vamos un momentito al receso, luego puntualizamos sobre el caso, porque efectivamente solo hay tres alternativas. Y dado que ustedes pareciera que no se llevan bien, solamente va a quedar una de esas alternativas, ¿ok? Lo hablamos al regreso del receso. Lamentablemente en una partición judicial van a perder todos, porque cuando hay partición de bienes por copropiedad, no hay una demanda previa de desalojo entre la SUNAVI. Eso implica que en cuanto el bien vaya a remate, todo el mundo se va para afuera. Se ha dicho. Marcos Paredes desde Caracas está conversando con nosotros en un problema con sus dos hermanos, donde ciertamente Marco, de alguna manera ellos tomaron el control, no hay un acuerdo entre ustedes de cómo se va a administrar el inmueble. Cuando nosotros vivimos o estamos o tenemos o poseemos en copropiedad, somos una sociedad, independientemente que seamos hermanos, medios hermanos, hermanos de un pedacito, etcétera, eso es una sociedad. Y en una sociedad que implica la administración de un inmueble hay que tener normas muy claras, ¿sí? Es decir, si efectivamente yo soy el que lleva la administración, la arrienda, invierto tiempo, cobro, pago, etcétera, pues bueno, tiene que estar establecido de esa manera. Tiene que estar muy claro cómo se distribuyen las ganancias, tiene que estar muy claro cómo se distribuyen los gastos. Por lo tanto, lamentablemente, en el caso de ustedes, el hecho de ser hermanos ha llevado a que se relajen las normas de la copropiedad y que efectivamente, si uno de ellos vive allí, eso debería ocasionarle a los otros dos un crédito, debería ocasionarle a los otros dos una ventaja adicional sobre el cobro de las cosas que ustedes están percibiendo de ese inmueble. El tema de la propiedad horizontal, Marcos, es sumamente complicado. No quiero decir que no se pueda hacer, pero es complicado. ¿Y por qué es complicado? Porque estas casas de antes, que solamente eran una sola bienhechuría, dividirlas, comenzar a hacer los trámites, va a ser bastante engorroso y bastante complicado. Me llama la atención, por lo que veo, que los locales sí estarían separados, porque si dice local 1 y local 2,
y tienen una ficha catastral independiente, pareciera que los locales sí ya están divididos del resto de la bienhechuría. Eso sería una ventaja porque efectivamente a la hora de partir, bien sea de manera amistosa o bien sea de manera contenciosa, es decir, peleando en un tribunal, ya habría una división que pudiese ser favorable a todos. Ahora pregunto yo, como hay 3, 4 propiedades, porque al final hay 4, ¿sí? 2 locales y 2 apartamentos. ¿En algún momento se ha planteado entre ustedes, yo me quedo con este local, tú con este, y etcétera? ¿O nunca se ha planteado ni siquiera eso? Yo lo que quiero es estar por mi cuenta, porque yo he ido 2 veces a la fiscalía a denunciar este problema y en la fiscalía bueno, es que esto viene con una serie aquí hubo una pelea con los inquilinos que estaban antes para sacarlos, después, claro que ese es otro tema, ¿no? Y yo fui a la fiscalía también, total que esa gente logramos sacarla y él se metió ahí. Se metió ahí mientras vendíamos la casa, pero ya tenemos 2 años vendiendo la casa y él nunca ha estado de acuerdo con el precio. Eh, él, él está ahí en una zona, en su zona de confort, porque vive ahí, no paga nada, tiene Claro, percibe el su alquiler parte además. de alquiler, sí, Claro. y él dice que quiere vender, pero solo de palabra, porque en 2 años que hemos estado con varias inmobiliarias que nos han dicho que el precio no es porque el precio lo pone él, además. Y Sí, pero fíjese algo. Lo primero es que esto no es competencia de la fiscalía, Marcos, en la medida en que ciertamente, si en el caso que ustedes tuvieron con los inquilinos hubo golpes, violencia, etcétera, sí hay una competencia de la fiscalía. Pero en este caso, la regularización de ustedes como copropietarios sobre las ganancias que produce el inmueble o la relación de ustedes como hermanos no es competencia de la fiscalía a menos que haya un tema de violencia. Sí, por eso es que no pierdan el tiempo porque la fiscalía no es competente. Aquí hay una sola competencia y es de un tribunal civil donde se debe proceder a una partición judicial. Si no hay un acuerdo, porque las cosas no valen lo que yo quiero que valgan, ¿sí? Sino lo que me den por ellas. Es decir, claro, yo puedo entender, y seguramente en otro momento, esa casa costaba mucho dinero, pero es que en este momento no es el dinero que cueste, es lo que te den. Y eso es el justo precio que hay que poner como que a través de un avalúo. El avalúo puede ser un avalúo que lo haga un perito experto, eso es lo lógico, que sea un perito ingeniero, que tenga el aval de la escuela de peritos y se haga un precio justo. Mira, esto cuesta tanto, y dividido entre 3 es tanto. Si eso no se logra, Marco, y por lo que yo estoy infiriendo, pareciera que eso es difícil, a uno de ustedes le va a tocar demandar una partición. Lamentablemente en una partición judicial van a perder todos. Primero porque hay un derecho preferente de los inquilinos, luego porque se van a quedar sin la vivienda. El que vive allí va a ser desalojado porque cuando hay partición de bienes por copropiedad, no hay una demanda previa de desalojo entre la SUNAVI. Eso implica que en cuanto el bien vaya a remate, todo el mundo se va para afuera, respetando, claro está, el derecho de los inquilinos, ¿ok? Respetando el derecho de los inquilinos. Entonces va a ser mucho más complicado, va a ser mucho más engorroso. Lo que vamos a hacer, Marcos, es para ver si lo logramos de una manera formal a través del doctor Víctor Morales, que ha negociado pues últimamente casos muy importantes de división de bienes. Vamos a tratar de hacer una reunión de conciliación, una reunión de conciliación. Si esa reunión de conciliación no funciona, pues lamentablemente tenemos que pasar a que usted los demande a ellos judicialmente. Eso es más costoso, es más complicado, es más largo, pero es lo que va a tocar hacer donde definitivamente se decida esa partición. Vamos a intentar, Marcos, la mediación por última vez y si no ya usted tiene que asumir el hecho de la partición. ¿Está bien? Acepto la solicitud y se lo mandamos al doctor Víctor Morales. Se ha dicho. Vamos rápidamente al receso porque me hace señas acá el equipo de producción y luego volvemos con el siguiente caso. Tu mamá te vende las bienhechurías solamente en el año 2016 y luego se protocoliza, es decir, se formaliza la venta en el año 2017, ¿sí? La casa es tuya, pero el terreno es de tu mamá y entra ahora a una sucesión. Se ha dicho. Bien, ya estoy de nuevo con ustedes después de haber visto el primer caso que era en la ciudad de Caracas y ahora desde Maturín vamos a recibir a María Rodríguez. María, buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenida.
Buenas tardes, doctora Mónica. Muchísimas gracias. A usted por estar allí. Cuénteme qué la trae hasta acá, cuál es el problema. Bueno, doctora, yo lo contacté a ustedes porque tengo un conflicto aquí en mi casa por una vivienda. Una vivienda que me vendió mi mamá en el año 2016. Entonces mi mamá falleció hace un año. Entonces, bueno, ella tenía una pareja allí viviendo con ella en la casa, porque ella nunca abandonó, porque llegamos a un entendimiento, ella me lo solicitó, de que ella me iba a vender la casa, pero ella se iba a quedar viviendo allí, pues porque no había más nada. Okay. Y mi mamá estaba en una condición de diálisis, de hemodiálisis, de hacían ya 8 años. A raíz de eso, bueno, en el 2016 ella decidió hacerme la compraventa de la casa y hace un año ella falleció. El 1 de marzo se cumplió un año que ella falleció. Una vez que ella en el 2020, el 1 de marzo, se presentaron ciertas situaciones con este cónyuge que ella tenía y uno de mis hermanos. ¿Era su cónyuge o era Sí, su concubino? Un concubino, así, un concubino, una pareja que tenía. Ok, pero pregunto antes de avanzar con el caso, Mari, porque tenemos tiempo para desarrollar bien. ¿Tu mamá estaba casada antes? ¿Este señor estaba casado antes por su lado? ¿Es importante saber eso? ¿O realmente eran una pareja estable de hecho? Era una pareja, sí, su cónyuge, mi mamá ya era divorciada, mi papá ya había fallecido, ya tiene 21 años fallecido, y este señor, soltero también, y ellos se conocieron y decidieron vivir juntos. ¿Y cuánto tiempo tenían juntos? Ya tenían para este momento unos 10 años. Ok, ¿y entonces qué pasó? Bueno, entonces resulta que se presentaron algunos inconvenientes, como sucede cuando las personas fallecen, y entró en conflicto esta casa, donde yo, o sea, que ya era de mi propiedad, pues porque de hecho eso fue algo legal establecido por notaría. Yo tengo mi documento de registro. ¿Y la registraste? ¿La registraste? Sí, sí, yo tengo todo eso. Y resulta que, bueno, uno de mis hermanos mayores, empezó una cuestión ahí, una problemática de que yo lo quería sacar de la casa, y se presentaron esos inconvenientes, se empezaron a desaparecer cosas de allí de la casa, y los únicos que disponíamos llave, cómo entrar de acceso a la casa, era el señor, este señor cónyuge de mi mamá, este concubino y yo. Éramos los únicos. Entonces, ¿Y tú vives en esa misma casa? No, no vivo en la misma casa, porque ahí vivía mi mamá con él, pues. Entonces mi mamá fallece y él queda allí en la casa. Y resulta que a los poquitos días, después de las cuestiones funerarias y los rezos y esas cuestiones, se presentan esas. Se empezaron a desaparecer las cosas y entonces que por qué desaparecían y yo no sabía. Entonces mi hermano salió en la defensa del señor. Y entonces allí, en eso, a los pocos días, digamos que al mes de fallecer mi mamá, me empezaron a citar a fiscalía por violencia psicológica, porque yo estaba perturbando al señor, porque luego me hicieron otra denuncia por fiscalía. O sea, 3 veces me citaron por fiscalía, me denunciaron por fiscalía por el mismo caso. Pero ¿cuáles eran los motivos de la denuncia? Porque, por ejemplo, Bueno, violencia contra el hombre no existe, ¿ok? Bueno, entonces no sé si te estaban... Psicológica me supieron decir porque yo estaba perturbando al señor en la primera citación por... Entonces te estaban citando por perturbación a la posesión pacífica, ¿ok? ¿Cuándo adquirió tu mamá esa casa? Bueno, mi mamá la adquirió cuando existía INAVI, en aquel entonces, en los años 80 y algo por ahí. ¿Antes de casarse con tu papá? Después, estando casada, ellos la adquirieron, sí. Y sobre esa casa hubo sucesión, es decir, cuando tu papá falleció, ya ellos estaban divorciados, esa casa le quedó solo a tu mamá. A mi mamá, porque ya ellos estaban divorciados. O sea, había 2 bienes. Se quedó mi papá con la casa donde él convivía y mi mamá con él convivía, porque ellos tuvieron un tiempo en que separados como más de 10 años. Y entonces cada quien hizo su vida diferente, cada quien, mi mamá adquirió
estando bajo el mismo matrimonio, pues no estaban divorciados, y en el año 90 y algo, 90, los años 90, no recuerdo la fecha, fue que hubo el divorcio ya legalmente establecido. Ok, o sea que la casa no hay duda que le quedó solamente a tu mamá antes de la unión concubinaria con el señor. Sí, de hecho, yo tengo el documento original que le dio INAVI a mi mamá, ¿verdad? Cuando hacen la protocolización ante el registro. Fíjate que me estás diciendo algo que me interesa porque tú me dijiste que la casa estaba registrada. De lo que me la casa está sobre un terreno municipal, por lo tanto entiendo que la casa lo que tenía era un título supletorio. ¿El título supletorio la alcaldía autorizó a registrarlo? Sí, sí, ya todo eso estaba listo. El que yo le estoy leyendo, el documento, es el documento original de la casa de un principio cuando hacen entrega al propietario. Y ahora sí está registrada, es decir, tu mamá te vendió por registro. Sí, y hasta a la alcaldía le fue comprado el terreno. Okay. ¿Y lo compró tu mamá? Sí. ¿En qué año lo compró? Ella lo compró, esa fue una liberación de derecho preferencial. En el año 2017 le llegó el aviso de ya de la venta. 2017. El 2017, sí. ¿Y tú compraste la casa en el 2016? Sí, que yo compré fue construcción más no terreno. Ah, ok. Y lo tienes claro, ¿no? Sí, claro. Tienes claro esa parte, que tú compraste fue la bienhechuría y que el terreno ahora pasa a una sucesión, ¿correcto? Sí, el terreno está a nombre de mi mamá porque ella lo compró, más no se pudo hacer porque esto tardó tiempo en la alcaldía para que diera respuesta y emitiera el documento. Ok, pero salió a nombre de tu mamá, el terreno. Sí. Sí. Okay. La compra que se le hace a la alcaldía, que eso se hace a través del Consejo Municipal, ¿sí? Ajá. A través del Consejo Municipal. Fue en el año 2002. 2002 dice el documento, sí. Ok, pero lo que tú compraste fue solo la casa. La casa y el terreno está a nombre de mi mamá. Ok, o sea que el terreno entra en la sucesión. Estamos claros en eso, ¿verdad? En la sucesión de que me dice. En la sucesión de tu mamá, porque al venderte tu mamá la casa, con esto me voy a ir al receso y eso es lo que quiero que tengamos claro, porque si no se va a enredar todo. Si tu mamá te vende las bienhechurías solamente en el año 2016 y luego se protocoliza, es decir, se formaliza la venta en el año 2017, ¿sí? La casa es tuya, pero el terreno es de tu mamá y entra ahora a una sucesión. Ajá. Bueno, el documento como tal está de fecha 2012. Lo que pasa es que la liberación, hay un oficio que emite la alcaldía y sale de fecha 2017. Claro, lo que tú quieras, pero lo que te vendieron a ti fue la bienhechuría y no el terreno. Eso es lo que hay que tener claro, ¿ok? Vamos un momento al receso rápidamente, enseguida seguimos avanzando con el caso. Independientemente de que tú en este momento legalmente eres la dueña de la casa, ellos podrían ejercer acciones legales, ciertamente, por los intereses que ellos consideran tuviesen en esa casa. Desde el punto de vista de concubinato, él no tiene derecho sobre la casa porque ese fue un bien habido antes del matrimonio. Se ha dicho. Bien, ya estamos de regreso con María Rodríguez. Ella está en Madrid y estamos comentando un caso interesante, María, por distintas razones, ¿no? Primero, porque tu madre te vende en el año 2016 una bienhechuría, todavía ella no era dueña del terreno del cual fue pisataria. Esta casa le quedó a tu mamá producto de su separación con tu papá, quien además ya falleció hace 21 años, pero que ellos se habían divorciado. Y luego tu mamá tenía una relación desde hacía 10 años con un señor que vivía en esa casa que tu mamá te vendió en vida. Yo te preguntaba sobre la titularidad del terreno y tú me explicabas que si bien en el año 2002 se decidió la venta con la alcaldía, fue solamente hasta 2017 cuando se protocolizó la venta. Ahora yo pregunto, ¿la protocolización de la venta la hizo la alcaldía en nombre de tu mamá? Es decir, el terreno quedó a nombre de tu mamá. Sí, sí, doctora, a nombre de mi mamá, pero la protocolización se hizo en el 2018.
sea, esa es una acotación que le tengo que hacer en el 2008, febrero del 2008. Lo que es que solicitamos el documento a la alcaldía y la alcaldía me responde en el 2017 y es cuando me hace entrega de ese documento. Pero ese documento se hizo, la compra se hizo mucho antes. Y en el 2008 cuando se protocoliza con el alcalde. Que es 2000, ya va, 2008 o 2018. 2008. ¿Y qué es lo que te responden en el 2017? No entiendo. Porque yo hago la solicitud del documento y entonces yo me respondo en el 2017 que en base a la solicitud que yo les hago, me hacen entrega del documento, porque mi mamá no lo tenía, eso reposaba en la alcaldía. Ah, ok, pero lo tenía la alcaldía. Sí, lo tenía la alcaldía. Ok, entonces eso entró al patrimonio de tu mamá en el año 2008. 8, sí. Ok, ahora sí entonces tengo claro porque no tenía muy clara la fecha. Ahora, cuando tu mamá te vende entonces a ti, ¿te vende la bienhechuría solamente o te vende también el terreno? No, la bienhechuría, porque para ese momento no, aún no teníamos el documento como tal de la venta de la tierra. Ok, ahora, el conflicto que surge con un hermano, ¿cuántos hermanos son ustedes en total? Somos 10 hermanos. Wow, 10 hermanos. Sí. Y está lógicamente este señor que convivió con tu mamá durante 10 años, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué hermanos están en conflicto contigo? Porque pareciera que es uno solo, pero los otros están conformes con la venta que hizo tu mamá. ¿Qué es lo que ellos quieren con relación a la casa que ella te habría vendido en vida? Bueno, nosotros somos 10 hermanos, como le acabo de decir, y solamente uno, ¿verdad? Uno de mis hermanos mayores está de acuerdo porque el señor le corresponde la casa. ¿Entiende? Porque como él fue la pareja de mi mamá, entonces él dice que él estuvo acompañándola y bueno, su pareja, como toda relación, un apoyo como toda relación, como la tengo yo con mi matrimonio, que tengo años casada y todo eso. Entonces él no está de acuerdo conmigo, inclusive recibía esos audios de él, donde él me dice que me va a hacer la vida cuadrito porque esa casa no puede ser mía, porque al ser mía es de mi esposo. Entonces ahí entramos nosotros en conflicto, entonces él empieza a hacerme la guerra, que como él dice, me empiezan a llamar a fiscalía, como le dije en esa oportunidad, por atención a la víctima, me llamaron a otra nuevamente en julio, a fiscalía, me hicieron otra denuncia por robos y maltratos al señor, eso sí nunca me llamaron, pero donde sí me llamó la fiscalía para atención a la víctima, fue en julio del año pasado. El 1 de julio yo asistí, hicimos un acto conciliatorio allí con el señor y en vista a todos los problemas que estábamos pasando, yo le dije a él que tenía que irse pues de la casa, desocuparla, porque se estaban perdiendo muchas cosas y entonces el único que estaba allí era él y yo que tenía llave. Entonces, si no era yo, ¿quién era pues? Que se estaba llevando las cosas y desapareciendo. Y él se hacía, o sea, el loco, ¿no? Yo no era. Y mi hermano lo apoyaba. Mi hermano lo apoyaba. ¿Y él sigue viviendo allí en esa casa ahora? Sí, todavía, porque fíjese, esto no termina ahí en la denuncia de fiscalía. Yo asistí con un abogado a fiscalía, la doctora no me lo dejó pasar porque yo que no estaba siendo imputada. Eso se resolvió, quedamos en 15 días en el mes de julio. Entonces llegó finales de julio y yo todavía le digo al señor que qué va a hacer, pues. Porque yo no tenía problemas con el señor. El señor era el coño de mi mamá y yo simplemente lo acepté como era, como su cónyuge y listo, nos llevábamos bien porque las únicas personas que estaban allí con mi mamá, que creía todo el mundo que conocía a mi mamá y no me conoció a mí, bueno, no la conocía. Y entonces éramos los tres, pues, estábamos ahí encaminados ahí con mi mamá, con su diálisis, cuestión, éramos los que veíamos ahí. Ok, pero ahora pregunto yo, ¿ya ellos están claros que tú eres la dueña de la bienhechuría? Sí, estamos claros. Y entonces eso allí no para, sino que luego me llama, me llega una notificación el 13 de agosto, por teléfono me llama un juez de aquí, de un tribunal, donde ellos introducen una solicitud de amparo constitucional para el señor, porque yo estoy sacando, yo lo estoy vejando, yo lo he golpeado, por infinidad de cosas, pues, y porque el señor se dice que es el dueño de la casa, poseedor, sin presentar ningún documento. Entonces, claro, pero fíjate tú, fíjate para aclarar algo. Primero, el amparo no es la vía para restituir a nadie en nada porque él no había sido excluido de la vivienda.
Ajá. Independientemente de que tú en este momento legalmente eres la dueña de la casa, ellos podrían ejercer acciones legales, ciertamente, por los intereses que ellos consideran tuviesen en esa casa. Desde el punto de vista de concubinato, él no tiene derecho sobre la casa porque ese fue un bien habido antes del matrimonio, ¿sí? Y antes de la unión concubinaria entre ese señor y tu mamá, que en paz descanse. Donde sí hay una discusión y es donde ustedes deben conciliar, es que efectivamente el terreno sí se pudo haber adquirido durante el concubinato, ¿sí? Hay que ver las fechas exactas del inicio del concubinato y de la protocolización del documento de la alcaldía, porque con la protocolización es que se perfecciona la venta y luego está pendiente una sucesión. Si nosotros admitimos al señor como concubino dentro del lapso de adquisición del terreno o no, hay unas consecuencias. Es cómo se va a repartir el terreno. Sí, Si el señor no era concubino en el momento que se adquirió el terreno, pues él entra como un hijo y son 11 partes en las que hay que dividir ese terreno, una de las cuales es tuya. Si se comprueba que el terreno entró dentro del lapso del concubinato del señor, allí vamos a empezar a tener otros problemas porque él sería dueño de un 50% desde el punto de vista de concubino más una porción como hijo, igual que cualquiera de ustedes. Pero entonces comienza a haber discusiones con relación a la titularidad de la casa por la validez de la venta, ¿sí? Te pregunto, adicional a ese amparo, ¿ha habido algún otro acto jurídico de citación para ti en algún tribunal civil? No, ninguno. De hecho, déjame irme al receso. Ya me vas a contar, María, que nos queda un corte. Vamos al receso y me cuentas, porque lógicamente hay que analizar esto, pero en cualquier escenario, el señor está amparado por su derecho a la vivienda. Quiero que todos tengamos claro eso, ¿sí? Porque no hay posibilidad de ejecutar desalojo y de alguna manera el señor tenía alguna condición jurídica dentro de ese espacio de la cual hablamos al regreso del receso. Él no va a ser en ningún momento titular de la bienhechuría, porque la bienhechuría la compraste tú en un tiempo donde tu mamá hábilmente podía vender a quien ella quisiera vender. Se ha dicho. Bien, María Rodríguez, volvemos contigo y con esta discusión que se ha generado entre los derechos que pudiese tener la pareja de tu mamá, los derechos que pudiese tener cualquier otro, pero fíjate que tus hermanos no están haciendo ningún reclamo con relación a la sucesión, sino que de alguna manera todos están como velando por los derechos, o algunos de ellos están velando por los derechos del señor a permanecer dentro del inmueble, ¿sí? Ese amparo me imagino que no llegó a nada, ¿no? No, sí, el amparo, eso me llamaron el 13, me citó el mismo juez, el juez me llamó y se dio la audiencia un día viernes y ahí mismo emitió la sentencia diciéndome que, o sea, tratándome como perturbadora y que yo ni siquiera puedo portar por la casa, o sea, no me puedo aparecer por la casa. Y él hace, y yo muestro mi documento como tal, y él no desestima esos documentos, o sea, él simplemente que lo hace poseedor único de la vivienda y más no desestima la legalidad del documento. No la desestima. Que allí no se estaba discutiendo eso. Claro, eso es muy importante porque ahí sí se define la cualidad jurídica del señor, ¿ok? Y en eso quiero que estés clara, o sea, tú eres la propietaria del inmueble. Por lo tanto, al ser propietaria del inmueble, tú puedes, cuando se reactiven los desalojos, porque ahora no se pueden realizar, tú puedes activar un procedimiento ante la SUNAVI para desocupar al ocupante legítimo, porque vamos a estar claros que él no es un invasor, él no es un inquilino, sino que era la pareja de tu mamá. Y en esa medida era un ocupante legítimo. Pero ustedes van a tener un problema adicional y es la discusión sobre la división del terreno. Porque cuando entren a la discusión sobre la división del terreno, allí este señor va a tratar de hacer valer sus derechos y por eso tienen que estar ustedes como muy claros cuándo empezó el concubinato, porque tú me dijiste 10 años, ¿correcto? Sí. Y tu mamá murió sí. en el 2016, ¿no? Y sí, esa protocolización se hizo mucho antes de que él llegara. Pero ¿cuántos años estuvieron juntos? Porque si tu mamá murió en el 2016, ¿sí? Y el señor tenía... Ya para 2021, si contamos desde ahorita que estamos bien, son unos 11 años. Ah, pero tú estás contando hasta 2021, pero no me puedes contar hasta 2021 porque tu mamá se murió en el 2016.
No, La pregunta... murió 2020. Ah, tu mamá murió en el 2020. 2016 fue que ella me hace la venta. Ok, ¿y cuándo empezó la relación con el señor? Como en el 2009, 2010, para esa fecha más o menos, que es lo que yo recuerdo. Entonces, fíjate, esa fecha de la legalización del concubinato de ellos, porque a todas estas, si él pretende hacer valer sus derechos como concubino, él tiene que hacer una mero declarativa en un tribunal para convertirse en concubino desde la fecha 2010, utilizando como referencia la fecha que tú tienes. Si él pone otra fecha, ustedes tendrían derecho a oponerse mostrando pruebas de que él no se unió a tu mamá, sino a partir del 2010, con lo cual ese terreno entró en el patrimonio de tu mamá sin que haya empezado el concubinato, tomando en cuenta, ojo, los datos que tú me estás dando, que es un poquito lo que yo voy diagramando acá, ¿sí? Entonces, si ese terreno no era de él, él no tendría derechos como cónyuge, que son los mismos derechos que adquiere un concubino, sino que el 100% del terreno ustedes tendrían que dividirlo entre 11 personas, 10 hermanos, si son hermanos de papá y mamá, si son hermanos de mamá, ¿ok? Punto número 1. Y si él se convierte en concubino o ustedes quieren reconocerle su derecho como concubino, él entra como heredero, como si fuera un hijo más. Eso significa que él no va a ser en ningún momento titular de la bienhechuría, porque la bienhechuría la compraste tú en un tiempo donde tu mamá hábilmente podía vender a quien ella quisiera vender. ¿Qué tienes tú ahorita pendiente y qué debes hacer? La sucesión del terreno, ¿sí? Es muy importante hacer la sucesión del terreno y que tú tengas la capacidad económica de comprar el terreno y pagárselo a tus hermanos, de manera que no tengas más conflictos, sino que tú seas prácticamente la titular completa del terreno. Te quedarían 2 pedazos, que son los del señor y los de tu hermano que está en pugna contigo. Pero bueno, eso haces una partición y si ellos no quieren recoger su dinero, lo tienen que recoger en un tribunal, ¿sí? Pero la titularidad de la casa, por lo menos hasta ahora, pareciera que no está en discusión y que la única forma en la cual tú puedes desocupar al señor de la casa es a través del procedimiento establecido en el decreto contra el desalojo arbitrario de vivienda, que ampara al ocupante legítimo de la casa. El tema es que eso ahora no se va a poder dar. Sí. Entre los bienes de mi mamá, doctora, hablando de esto, de los bienes, también había una vivienda rural, a 20 minutos de aquí de Maturín, pues. Y para esa misma fecha, 2016, 2017, ella le cedió los derechos a este señor, al concubino, para que él tuviera una vivienda cuando ella no estuviera, porque ella se deshizo de sus bienes precisamente para dar este tipo de conflicto. A mí me vende la casa principal de ella, ¿verdad? Porque que convenimos entre las dos de que ella iba a estar allí hasta que ella fuera, pues. Y a él, para que él tuviera donde vivir cuando ella no estuviera, porque le cedió los derechos. Y él la vendió. Ok, fíjate entonces, María, yo creo que hay 2 o 3 cosas que he dicho acá que hay que puntualizar, que hay que hacérsela saber tanto el hermano que está en conflicto contigo como a este señor, sobre todo porque hasta tanto que él no tenga una mero declarativa de concubinato, jurídicamente él no puede representar ningún tipo de derecho. En principio, objetivamente, él es un ocupante legítimo porque vivía allí con tu mamá. Pero hay que empezar a hacer ciertas gestiones y por eso yo voy a admitir la solicitud. Tengo nuevos abogados en Maturín para que estos abogados se estrenen con tu caso, ¿verdad? A ver si logramos hacer la mediación por la compra del terreno y que este señor, si tiene una casa que tu mamá le dejó, pues proceda voluntariamente a mudarse hasta esta casa. Estoy segura que el que menos conflicto quiere es el señor y seguramente es tu hermano, quien por alguna razón está agitando a que este conflicto se desarrolle de esa manera, ¿no? Sí, es así. Bueno, pero tu hermano puede estar claro, quiero verificar eso con mi abogada, sí, las fechas que me has dado, cuándo empezó el concubinato, cuándo se adquirió el terreno, cómo se protocolizó la compra-venta, de manera que no quede ninguna duda sobre tu titularidad sobre el inmueble, ¿está bien? Sí, eso es lo que yo quiero, pues establecer y hacer valer mis derechos. Listo, eso es fácil, eso se hace con una línea de tiempo. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo ocurrió esto? En el derecho casi siempre las cosas coinciden con esa línea de tiempo. Acepto la solicitud, María, y lo mandamos hasta la abogada nueva de Maturín. Se ha dicho. Gracias, doctora. Ay, Dios,
este mazo va a salir volando hoy de aquí. Tengo que despedirme porque se nos acabó el tiempo, así que se les quiere, se les respeta. Dios me los bendiga. Un beso y hasta la próxima. Gracias. Chao, chao.